Hoy recuperamos nuestro territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Muy buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Y vamos a hablar de María Victoria Pinilla, que fue alcaldesa de La Muela, que es una localidad muy cerca de Zaragoza, y lo fue además durante 24 años. Durante su mandato, su pueblo, por el impulso y el dinero de los 500 molinos que se colocaron allí, quintuplicó su población y consiguió que actuara Julio Iglesias, bueno, y las mejores figuras del toreo, en una plaza de toros que, por lo que me cuentan Manu y Luis, no tenía nada que envidiar a la de muchísimas capitales de provincia. Nada. También convirtió La Muela en el centro del mayor episodio de corrupción urbanística de Aragón y también uno de los más grandes de España. Desde la semana pasada, esta señora, María Victoria Pinilla, está en el banquillo junto a su ex marido, sus 3 hijos, parte de los componentes de los equipos de gobierno del ayuntamiento y también algunos empresarios. Vamos a hablar de esta reina del viento, se la llamaba, sí. La alcaldesa de La Muela, sí. ¿Quién es esta señora y cómo llegó a convertirse en alcaldesa de La Muela? Es conocida como Maribí Pinilla y ella se convirtió en alcaldesa de La Muela en el año 1987. Estaba al frente de una lista del Centro Democrático Social, del CDS, el partido de Adolfo Suárez. Tenía entonces 30 años, era huérfana de padre y llevaba trabajando desde los 12 años. En esa época regentaba junto al que ya era su marido, Juan Antonio Embarba, una granja de conejos. La Muela era entonces un pueblo de apenas 500 habitantes, a 20 kilómetros de Zaragoza, en la vía que une Madrid precisamente con Zaragoza. El partido de Suárez se derrumbó y la alcaldesa Pinilla fue renovando mandatos, esta vez bajo otras siglas, las del PAR, el Partido Aragonés Regionalista. O sea, que fue renovando mandatos porque supongo que sus vecinos pues la iban votando, ¿no? Claro, si no, no se diría. La votaban mucho, sí, masivamente. Ya en los primeros mandatos, Pinilla se dio cuenta del potencial que tenía la situación geográfica del pueblo para instalar allí los parques eólicos. En suelo de La Muela se levantaron más de 500 molinos que dieron mucho dinero al pueblo, ¿no? El terreno se vendía o se alquilaba a empresas que luego explotaban los molinos. Gracias a ese impulso, el impulso del viento, La Muela fue creciendo, quintuplicó la población en 10 años, pasó a tener unos 5.000 habitantes y se convirtió también en una de las localidades que más crecía de toda España. O sea que Pinilla y todo el equipo de gobierno estaban obviamente muy bien vistos por todos sus vecinos, ¿no? Sí, no es extraño, ¿eh? Mientras que en otros pueblos cercanos los consistorios subvencionaban viajes de los vecinos a Benidorm, los vecinos de La Muela iban al Caribe, a México, a Canadá, a Finlandia, y todo ello a precio de saldo. Los jóvenes que querían ir a la universidad, por ejemplo, tenían becas municipales e incluso un programa laboral para trabajar en verano. Y además La Muela levantó 3 museos, el Museo de la Vida, el Museo del Aceite y el único museo del viento del mundo, que es un centro de interpretación de la energía eólica, que era el maná de La Muela. Realmente. Claro, bueno, y ese maná, esos molinos de viento, además de hacer posible que los vecinos de La Muela pues se pudieran ir al Caribe todos a precio de saldo, supongo que, visto lo visto, no promovió tampoco un desarrollo urbanístico demasiado bueno, ¿no? Más bien no. Lo que hicieron Pinilla y sus concejales fue adoptar el modelo del pelotazo, ¿no? Un desarrollo urbanístico salvaje, con un procedimiento ya clásico, ¿no? Se vende el suelo muy barato, a precios por debajo de mercado, a empresarios y constructores amigos. Después se recalifica el suelo, el ayuntamiento recalifica el suelo, los empresarios revenden y dan un pelotazo y reparten luego comisiones para la alcaldesa y su equipo, ¿no? Es una operativa de primero de un clásico, vamos. Pero como otras veces el pueblo no se enteraba o no se quería enterar de lo que estaba ocurriendo, porque como a ellos les llegaba mucho dinero que procedía de esas prácticas corruptas, supongo, ¿no? Bueno, luego veremos que la mayoría del dinero se quedaba en manos de los responsables municipales, pero no cabe duda de que Pinilla supo aplicar mejor que nadie aquella máxima del pan y circo. En apenas 40 días construyó una plaza de toros cubierta que costó 2 millones de euros en un pueblo sin ninguna tradición taurina, ¿eh? La excusa de la alcaldesa fue que la hicieron la plaza para que pudiese actuar Julio Iglesias, que él solo actuaba en cosos taurinos, en plazas de toros. Además, por allí, aprovechando ya que estaba la plaza hecha, pasaron primeras figuras como Fran Rivera, Jesulín de Urique, el Fundi. Pero es que además La Muela puso en pie un auditorio excepcional que costó más de 3 millones de euros, con una ciudad deportiva propia de los mejores clubes deportivos profesionales de Europa, ¿eh? El complejo deportivo tenía esta piscina climatizada, era la joya de la corona del pueblo y costó casi 20 millones más de euros. El pan y circo, ¿no? En el que supongo que también estaría el fútbol, claro. Naturalmente, el equipo local, que estaba dirigido por un hermano de la alcaldesa, se refundó en el año 2005, se hizo nuevo prácticamente, e impulsado con una enorme inyección de dinero del consistorio. Desde entonces fue subiendo de categoría año tras año, desde segunda regional hasta segunda B. El equipo se reforzó, por ejemplo, con varios jugadores procedentes de toda España que fueron fichados a golpe de talonario, eso sí, con dinero municipal y de los empresarios. Madre mía, mientras los vecinos viajaban y disfrutaban de sus museos, del equipo de fútbol, todo eso, actuaciones de Julio Iglesias,
Se supone que la alcaldesa y su entorno más próximo seguían actuando con total impunidad y llenándose sus propios bolsillos. Según la policía fue así hasta 2008. En esa fecha, varios concejales de la oposición y sobre todo un empresario harto de pagar millonarias comisiones para poder construir en La Muela, acudieron a la policía, a la UDEF, que por entonces ya había hecho algunas operaciones contra la corrupción en España. Los denunciantes lo que contaron a la policía fue lo que estaba ocurriendo a la sombra de la aparente prosperidad que rodeaba La Muela, ¿no? Hablaron de comisiones y apuntaron la posibilidad de que la alcaldesa y su familia se estuvieran enriqueciendo de forma ilícita. O sea, ¿la alcaldesa se había puesto a sí misma un sueldo multimillonario? No, que va. En el año 2008, cuando la policía arranca la Operación Molinos, como la bautizaran, con poca imaginación esta vez, por cierto, sí, la alcaldesa cobraba 42.000 euros anuales, pero los agentes se dieron cuenta de que ella y su familia habían incrementado su patrimonio de atención en más de 600.000 euros en un solo año. La policía comenzó a escuchar, comenzó a vigilar a la alcaldesa y a todo su círculo personal y profesional en esos primeros meses del año 2008 y durante un año entero vieron y escucharon lo que era todo un manual de corrupción, porque además la sensación de impunidad que tenía la alcaldesa era tan enorme que ni siquiera disimulaba. O sea, ¿y qué escuchó la policía? ¿Qué escuchó y qué vio la poli durante ese año de investigaciones que ya no sabía que estaba siendo investigada, claro? Hay veces que las escuchas son divertidas, ¿eh? Por ejemplo, en este caso, la policía escuchó cómo la alcaldesa encargaba traer un cuadro, una obra de arte de la Polinesia, en un avión de Air France, como la llamaba una encargada de la tienda Dolce & Gabbana en Madrid para ultimar los detalles del envío de un montón de ropa que había comprado días antes, como también compraba joyas en Italia para sus sobrinas, como uno de sus hijos encargaba a pares pantalones Ralph Lauren para su novia, o como su nuera se gastaba 600 euros de una tacada en una falda de Carolina Herrera. Eso digamos, sale de las conversaciones telefónicas. Sí. Todo esto, recordemos, ahí está el punto, ¿no? Con un sueldo de 40.000 euros al año y una granja de conejos como única actividad profesional al margen de la carrera política. Sí, los números no cuadraban de ninguna manera, ¿eh? La policía también descubrió muchas propiedades a nombre de la alcaldesa, los miembros de su familia e incluso las empresas que tenía la familia. La propiedad más llamativa, pues una casa en Casa de Campo, que es una exclusiva urbanización de La Romana, que es la mejor zona de República Dominicana. ¿En República Dominicana? Sí, allí tenían una casa. Allí las mansiones tienen un mínimo de 450 metros cuadrados, piscina privada, y la casa de la alcaldesa, que estaba a nombre de su hijo Víctor, estaba en la misma zona que, por ejemplo, la de Sharon Stone, el diseñador Oscar de la Renta o el propio Julio Iglesias. O sea, esa casa vale muchísimo dinero. Imagino que daría la alcaldesa alguna explicación sobre la mansión. Bueno, ante el juez, una vez detenida, Mariví Pinilla dijo que la casa en La Romana había sido una ganga que ella había encontrado y que le había costado poco más de 180.000 euros, algo menos de un piso cualquiera en una ciudad española. No es muy poco creíble. Ninguna casa en esa zona, y eso lo ha comprobado la policía, está valorada en menos de 1 millón de euros. La mansión en La Romana era la joya de la corona, pero no era la única propiedad que tenía la antigua criadora de conejos, tenía otras. No, la policía encontró un chalet en Sotogrande a nombre de Juan Antonio Embarba, su marido. Es una casa de 3 plantas, 327 metros y un valor aproximado de $500.000 euros. A nombre de la empresa familiar, los agentes de la UDEF encontraron también otras 2 casas en Manilva, en la Costa del Sol, y además la familia de la alcaldesa tenía 3 casas en su pueblo y medio centenar de fincas que sumaban 700.000 metros cuadrados. Una parte de esos terrenos estaba arrendada precisamente a Parques Eólicos, que era la empresa que instalaba los molinos de viento. O sea que cada mes se caía un pastón por los parques eólicos. O sea, como decíais antes, descaro e impunidad. Parecía que actuaba con ambas cosas, ¿no? Imagino que este descaro a la misma policía debió sorprenderle. Durante los 12 meses que duraron las investigaciones, los agentes de la UDEF comprobaron el casi grosero nivel de vida de la alcaldesa de La Muela, ¿no? La alcaldesa viajó 4 veces en ese año a su casa de la República Dominicana, viajó una vez más a la Polinesia, donde se casó con su marido por el rito balinés, hizo otro viaje a Italia, acudió a Mar del Plata, en Argentina, a ver la final de la Copa Davis de tenis, donde jugó la selección española con Nadal en un palco VIP. Ese viaje le costó 20.000 euros. Su hijo Víctor pasó en ese periodo, en un año, unos días en Jamaica con su novia. Otro de sus hijos, Jorge, estuvo en Londres, y la policía comprobó que Jorge, enterró miles de euros apostando en casas de apuestas especializadas en la NBA. Madre mía. Y todo estalla en marzo de 2009, cuando la policía, ya con todo ese material, detiene a la alcaldesa de La Muela. Sí, la policía arresta a Victoria Pinilla, a su marido, aparte de su equipo de gobierno, a funcionarios municipales, a empresarios. Los registros practicados en las casas de los acusados y en las cajas de seguridad de los bancos que tenían alquiladas también dan una idea perfecta del nivel de corrupción que anidaba allí. En 6 cajas de distintas entidades bancarias, Victoria Pinilla guardaba 450.000 euros. En un bolso de mano, la alcaldesa
guardaba 9.000 euros y en un bolsillo de la chaqueta de su hijo, Víctor, guardaba 18.000 euros más. La alcaldesa estuvo apenas 4 meses en la cárcel, tiempo en el que, por cierto, no renunció a la alcaldía, siguió siendo alcaldesa en la cárcel y finalmente salió de la alcaldía en el año 2011. Tras 24 años de mandato. En fin, que han pasado 6 años ya de instrucción judicial, ahora llega el juicio en el que ya la alcaldesa se sienta en el banquillo para responder de esos años locos de desenfreno. Sí, una causa gigantesca, más de 40 acusados, alguno de ellos se ha muerto en este tiempo, en estos 6 años, 90.000 folios, 30 piezas de situaciones personales. Hay 3 grandes grupos de acusados, la alcaldesa, su exmarido y sus 3 hijos, a los que las investigaciones señalan como beneficiarios de varios millones de euros pagados en dinero negro, buena parte de ellos procedentes de la sociedad que gestionó el urbanismo de La Muela, a través de la SUM, la Sociedad Urbanística Municipal. En otro gran grupo de imputados están los promotores de proyectos urbanísticos, los contratistas que habrían pagado las mordidas al tercer grupo de acusados, es decir, los empleados municipales y exconcejales. La Fiscalía solicita en total, en sus conclusiones, más de siglo y medio de cárcel para todos ellos. ¿Y a qué pena se enfrenta ella en concreto, Mariby Pinilla, la exalcaldesa y la principal acusada? La Reina del Viento. La Reina del Viento tiene una petición de 37 años de cárcel y 26 millones de euros en multas. Julián de Miguel, que fue presidente de Arande, 24 años de cárcel, 23 millones de multa. El exmarido de la alcaldesa, Juan Antonio Embarba, 11 años y medio de cárcel. Sus 3 hijos, entre 3 y 4 años de cárcel cada uno. Carmelo, que era primo de la alcaldesa y también fue alcalde, 19 años de prisión. 2 exconcejales, 7 y 17 años de prisión. Y el arquitecto municipal, 20 años de prisión, son el resto de los principales. Y todos están acusados de un catálogo de delitos que tienen que ver con la corrupción: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales y blanqueo de capitales. Todos. ¿Y volverá a prisión la alcaldesa? Es difícil contestar a esto porque en la primera semana de juicio, el juicio se reanudará después de Navidad, varios acusados llegaron a acuerdos con la Fiscalía y la Agencia Tributaria y se han conformado con penas que no suponen su ingreso en prisión a cambio de reconocer lo que hicieron, ¿no? Y sobre todo de pagar multas para reparar el daño causado. De momento la alcaldesa y el abogado todavía no se han pronunciado, aunque están todavía a tiempo de llegar a acuerdos. Imagino que el daño causado, todo ese desenfreno, esa locura de la época de la burbuja inmobiliaria, aún hoy debe seguir pagándose en La Muela. Y tanto que se sigue pagando. El Ayuntamiento de La Muela, que gobierna ahora la Junta Aragonesista, acumula condenas y embargos por valor de 14 millones de euros. Y está arrastrando una deuda que le ha llevado a la intervención incluso. Por ejemplo, la agencia tributaria se queda todos los meses 70.000 euros de todos los ingresos del consistorio, que tiene embargados hasta los beneficios de los molinos de viento, de los que hizo bandera María Victoria Pinilla. Madre mía, nos cuentan en Twitter que la gente de La Muela pensaba que los molinos daban muchísimo beneficio, sí, y que ella era muy buena alcaldesa porque lo revertía en el pueblo. Hay que decir una cosa. Ella dejaba un pellizco en el pueblo, claro. Pese al nombre de la operación, la corrupción no tenía que ver con los molinos. Los molinos, bueno, simplemente le dieron mucho dinero al pueblo, dinero limpio. La corrupción venía por los pelotazos urbanísticos, por el desarrollo de polígonos, por todo eso. El domingo en La Muela ganó las elecciones el PAR, el partido de María Victoria. Eso es. Y una vez que ella estuvo detenida ahí en prisión, el cura del pueblo en una homilía pidió por la salud de una vecina que estaba enferma, que todo el mundo sabía que era la exalcaldesa. O sea que sigue siendo muy querida en el pueblo. Ya. Bueno. La historia de la exalcaldesa de La Muela. Gracias a Manu Marlasca y Luis Rendueles. Como ya no os veré esta semana, feliz Navidad a los dos. Igualmente, feliz Navidad. Y próspero 2016. Muy bien. Adiós. Enseguida estamos con Mario Casas. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero.